y gracias, por supuesto, a los organizadores por invitarme a intervenir. Efectivamente, tengo una presentación que procedo a compartir. eh, y que trata de, bueno, de centrarse en el tema, ¿no? En los antídotos desde el periodismo y cuáles son las estrategias contra la desinformación. En muchas ocasiones, cuando se habla de estrategias desde el ámbito periodístico y de la verificación contra la desinformación, se pone el acento en el ámbito tecnológico, en el uso de ciertas herramientas que pueden servir para detectar y neutralizar contenidos desinformativos. Pero en este caso quiero abrir un poco el foco y hablar un poco de la transformación en la mirada, en las lógicas que están siendo utilizadas y cómo esto está evolucionando de una manera sutil en el ámbito de los medios periodísticos convencionales y específicamente en el ámbito de la verificación informativa. Eh, ¿Bajo qué lógicas se enfrentan los fact-checkers a la desinformación? Aquí voy a hacer referencia a un trabajo que acabamos de presentar la semana pasada. Oscar Westlund, editor de la principal revista internacional académica en el ámbito del periodismo digital, la revista Digital Journalism, y yo mismo en el Congreso The Future of Journalism en Cardiff, y que aborda precisamente esta cuestión, y entiendo que es una cuestión que tiene mucha relación con lo que vamos a conversar hoy. Y lo que hemos visto en ese trabajo es que pueden identificarse como dos lógicas complementarias en la lucha contra la desinformación. Una que ha sido, podemos decir, utilizada hasta ahora principalmente por las organizaciones de verificación informativa, por los fact-checkers, desde mediados de la década pasada, que podríamos calificar como una lógica reactiva, donde el tipo de acciones que se llevaban a cabo tenían el foco en la verificación una vez que la desinformación ya había alcanzado a la ciudadanía. Pero frente a eso, también existe una lógica proactiva que ya está presente, estaba presente desde hace unos cuantos años, pero que se ha ganado un mayor protagonismo en los últimos tiempos, que está poniendo el foco ya no tanto en la verificación ex post, sino más bien en la prevención anticipada, ex ante, mediante el refuerzo de la resiliencia social, de la cualificación, la concienciación ciudadana frente a la desinformación. La lógica reactiva puede entenderse como un modelo correctivo que pretende pues, abordar la desinformación una vez que ésta se ha difundido, ¿no? Y para eso se emplean, y esto es bien conocido por fact-checkers de todo el mundo, distintas estrategias que pues, consisten fundamentalmente en la identificación de afirmaciones falsas señaladas por profesionales, celebridades, personalidades públicas o simples ciudadanos, verificar la veracidad utilizando fuentes fiables, esto es lo que habitualmente hacen los fact-checkers, y en general desmentir con contenido correctivo, aportar información cierta allí donde existe una falsedad. Sin embargo, este abordaje ha demostrado tener una serie de limitaciones y de esto son muy conscientes, en primer lugar, los propios fact-checkers, ¿no? Porque, en primer lugar, hay que identificar o hay que reconocer que las correcciones tienen un alcance limitado. Habitualmente, el alcance de los grandes medios y las redes sociales, las plataformas digitales, dan una visibilidad muchísimo mayor de la que son capaces de alcanzar quienes se dedican a desmentir las falsedades. En segundo lugar, hay un fenómeno de persistencia de las creencias falsas a pesar de los desmentidos, ¿no? Incluso en muchos casos hay ciertas personas que son, pues de alguna manera, resistentes a cambiar de opinión porque piensan que están en lo cierto, aunque se les presenten evidencias de que no es así. Y luego también es verdad que las falsedades se propagan con mayor rapidez que las correcciones y por tanto es un poco pues, el juego del gato y el ratón, ¿no? Siempre vamos un poco por detrás. Frente a eso, ha ido ganando peso en el trabajo de los fact-checkers y también de los medios periodísticos en su conjunto, como voy a mostrar a continuación, un enfoque más proactivo, más anticipatorio, ¿no? Que pone su acento en la resiliencia pública, en preparar
a la ciudadanía ante la eventualidad de ser expuesta ante la falsedad, ¿no? Y en este caso, pues se publica material explicativo sobre temas vulnerables a la desinformación. Un caso paradigmático son las elecciones, por ejemplo, un tipo de situación en la que es muy común la diseminación de ciertas narrativas desinformativas. Pues bueno, pues las organizaciones de verificación ya han adoptado el hábito de comunicar previamente a las elecciones información que explica los procedimientos de votación, elección, recuento, para que cuando surjan, si surgen, y lamentablemente surgen en muchas ocasiones, las narrativas falsas, pues la gente ya esté preparada, esté inoculada, esté vacunada ante esa circunstancia. También, evidentemente, otra de las estrategias fundamentales de la que se ha hablado en varias ocasiones ya en este foro y probablemente se hará más a lo largo del día de hoy, son los distintos programas de alfabetización mediática e informacional. ¿Cuáles son los beneficios de esta lógica proactiva? En primer lugar, que capacita a la ciudadanía para interactuar críticamente con el contenido falso. Es apostar por el sentido crítico de las personas. Y esto siempre es algo mucho mejor que, pienso yo, al menos es mi visión, que apostar por medidas legislativas de coartar la libertad de prensa o medidas tecnológicas de tratar de limitar la difusión mediante procedimientos algorítmicos. Y luego, por otra parte, también aborda una de las cuestiones más importantes en el ámbito de la desinformación, que es nuestros sesgos psicológicos, porque, bueno, en la medida en que nos cultiva a poder entender con mayor sentido crítico la información a la que nos enfrentamos, pues esto nos prepara para estas cuestiones. Por explicarlo de manera un poco gráfica, se podría hacer incluso una especie de cuadrante, ¿no? Donde en una esquina tenemos una lógica reactiva frente a una lógica proactiva y en el eje vertical pues tenemos la idea de explicar frente a corregir. Bueno, pues podemos decir que en la primera etapa de los fact-checkers estaban más enfocados en corregir la información y actuar a posteriori, mientras que los medios periodísticos convencionales trataban de proporcionar información para que la gente tuviera, las personas tuviéramos, pues, criterios sobre los acontecimientos de la realidad. Pero en los últimos tiempos se ha producido una cierta evolución, porque ahora, por una parte, los periodistas están llegando hacia un territorio que en muchas ocasiones ocupa cada vez más ámbitos de la corrección, es decir, se han aproximado más a actividades que anteriormente hacían los fact-checkers, pero al mismo tiempo los propios fact-checkers han evolucionado hacia un proceso cada vez más proactivo, de proporcionar explicaciones anticipatorias consistentes en proporcionar información para que las personas tengan su propio criterio. Voy a terminar con esta última slide que plantea un poco cuál es el escenario en el que nos encontramos y cuáles pueden ser los desafíos de futuro. Desde mi punto de vista, el periodismo y el fact-checking está evolucionando hacia un modelo multiparadigmático, donde por una parte los medios y los fact-checkers avanzan hacia una lógica que combina ambas medidas, tanto reactivas como proactivas. Hay una verificación reactiva donde por supuesto, se sigue haciendo el desmentido de datos y de afirmaciones principalmente, pero al mismo tiempo está creciendo esa importancia de la explicación proactiva, donde, entre otras cuestiones, las organizaciones periodísticas y de fact-checking tratan de anticiparse ya no a los bulos en particular, sino a las narrativas falsas en su conjunto. Este modelo multiparadigmático requiere la colaboración no solamente del ámbito periodístico y dentro de ello, de ese ámbito de los periodistas convencionales y de los verificadores, sino también de la participación activa del mundo académico y también, ¿por qué no decirlo?, de una mayor responsabilidad del mundo político y también, por supuesto, del ámbito tecnológico. Y en este sentido, termino ya, me parece que hay un desafío futuro y es que en este momento, puesto que uno de los desafíos tecnológicos principales es la incorporación de la inteligencia artificial como tecnología que permite asistir la creación y la edición de contenidos periodísticos, todos sabemos que uno de los grandes problemas es la difusión, la multiplicación de las llamadas en inglés hallucinations. Yo en español prefiero utilizar la palabra fabulación, me parece que es más precisa, las fabulaciones de la inteligencia artificial. Y en este sentido, me parece
parece que hay un ámbito que no ha sido abordado todavía en el desarrollo de esas tecnologías de inteligencia artificial, y es no solamente el hecho de proporcionar información correcta, sino también alertar a la ciudadanía ante la posibilidad de ciertas informaciones que pueden resultar falsas en un momento dado.